Tomar asistencia. Atentos, jóvenes, por favor, a la lista. Matthew Álvarez. Presente. Mardoqueo. Luis Bernardino. Presente. Lucet Camposano. Presente. Maris Carrillo. Presente. Víctor Coveña. Profesor, disculpe, Mardoqueo dijo presente en el chat. ¿Sí está presente Mardoqueo? Sí, dijo presente en el chat. Ya, ok, gracias. Ya, seguimos. Esperamos de la Cruz. Presente. Farías. Presente. Fernández. Presente. Herman. Presente. Guamán. Lino. Presente. López. López. Ha faltado López. Espérenme para comunicarle de una vez al padre de familia. Ya. Vamos a seguir. Los padres de familia hacen magia, a veces hacen magia. Uno se les comunica y ya enseguida se conecta el estudiante. Vamos a ver si tenemos suerte. Fabiana Lucas. Presente. Medina. Presente. Moncayo. Corrala. Presente. Palacios. Presente. Paladines. Presente. Parra. Presente. Parrales. Presente. Prieto. Yarelis. Presente. Prieto. Mía. Presente. Inín. Presente. Reyes. Riera. Ronquillo. Sánchez. Bruce. Presente. Sánchez Dayana. Presente. Solórzano. Presente. Suárez. Presente. Torres. Presente. Vázquez. Presente. Vera. Vera Alan. ¿No está? Vera Valeria. Presente. Yagual. Daniel. Presente. Yagual Heidi. Presente. Ya. Está con falta Vera, Riera, Reyes, Moncayo, López Presente, profe, no puedo prender el micrófono. y Guamán. Profe, Alex necesito. Ah, ya. Ok. Alex Reyes. ¿Quién más? Profe, por si acaso si en otra clase no digo presente, le voy a alzar la mano para que me mire, porque tengo un problema, es que cuando prendo el micrófono no se escucha. Ya, no, sí se lo escucha. Ahorita sí lo escuché bien. Sí, es que se escucha al rato. Ya. Ya, entonces estaría con falta Guamán, López, Medina y Riera. Bueno, Riera ahorita está entrando. Ya, entonces solo estaría con falta Guamán, López y Medina. Ya. Medina, sí, solo los que nombré están con falta.
que son 3 estudiantes, Guamán, López y Moncayo, perdón, Moncayo, no Medina. Repito, los que están con falta sería Guamán, López y Moncayo. Yo me había equivocado. Guamán, López y Moncayo. Ya. Muy bien, mis estimados jóvenes, denme un minutito. Muy bien, jóvenes. Bueno, nuevamente les felicito a los estudiantes que participaron de la feria. Felicitaciones, jóvenes y señoritas. Sigan así. Sigan así. Tienen un talento inmenso. De verdad es muy gratificante, es muy bonito ver cómo los estudiantes se desenvuelven y lo hacen de una manera tan excelente. Entonces, felicitaciones nuevamente a todos los que participaron y bueno, los que a lo mejor este año no participaron, pero habrán más ocasiones, más eventos, más casas abiertas y cuando haya, participen. Participen para que ustedes puedan desarrollar y puedan lucirse presentando diferentes trabajos. Ya, muy bien. Entonces, mis estimados jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la expansión de la iglesia. La expansión. ¿Qué significa la palabra expansión? Yarelis Prieto. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra expansión? Como que, o sea, abrirse, ¿no? Eso, como que se abre, como que se hace más grande, ¿verdad? Ya, muy bien, eso significa expandirse, significa hacerse más grande, crecer, extenderse, eso significa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la expansión de la iglesia, quiere decir que la iglesia católica comenzó siendo una comunidad muy pequeñita, apenas de 12 apóstoles. Así comenzó la iglesia católica, solo con 12 personas. Bueno, estaba la Virgen María también, Jesús que la fundó, los 12 apóstoles. Pero la fe y la entrega de estas personas hizo que la iglesia se expanda, es decir, que crezca. Hasta tal punto, jóvenes, que el día de hoy, en todo el mundo, somos más de 1.000 millones de católicos en todo el planeta. Y los católicos están presentes en todos los continentes del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, la expansión de la iglesia significa, vamos a ver cómo creció. ¿Sí? Aquí comenzó todo, jóvenes. Cuando Jesús, al tercer día, después de que lo mataron, lo crucificaron, al tercer día Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Ahí comenzó todo, con la resurrección de Jesús, porque los apóstoles se dieron cuenta que Jesús había resucitado y ahí comenzaron a predicar que Jesús está vivo y que Jesús tiene poder sobre la muerte, sobre todo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Los apóstoles, en tiempos de Jesús, acuérdense de que Jesús, a ver, voy a preguntarle a Michelle. Michelle, cuando nació Jesús, ¿de qué religión era Jesús? ¿Era católico Jesús? ¿O de qué religión sería? Ahí la vamos a poner a pensar a Michelle. A ver, vamos a ver.
Pueden escribir en el chat los demás, a ver, para leer sus respuestas. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿De qué religión era Jesús cuando nació? Bien, muy bien. A ver, dígalo, Michelle, dígalo. ¿Está bien o está mal? Sí, sí, está bien. Era judío. Correcto, muy bien. Thais también respondió bien. Palacios también, muy bien. Exacto, la religión de Jesús era el judaísmo. Jesús era judío de religión. Su religión era la religión judía. Pero fíjense que Jesús, siendo de una religión, él luego fundó otra religión, que es la religión católica, la religión cristiana, ¿no? Entonces, así comenzó todo. Pero Jesús, acuérdense que era judío. Por eso dice aquí, los rabí, en la religión judía, entre los judíos, los rabí eran los maestros. Siglos antes de que Jesús nazca, ya existían los rabinos o los rabí. Recuerden que el judaísmo, la religión judía, es 2000 años más antigua que la religión católica. El judaísmo tiene más o menos 4000 años de existencia. La religión cristiana católica tiene 2000 años. Es más, digamos así, es un poco más joven que la religión judía. Entonces los rabinos ya enseñaban la ley de Moisés, enseñaban el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, y siempre tenían un grupo de discípulos que difundían sus enseñanzas. Así era la religión de Jesús, la religión judía. Jesús mismo era considerado un maestro. En el Evangelio hay una parte donde a Jesús lo llaman rabí, lo llaman incluso rabuní, que significa mi maestro. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús se dedicaba a enseñar, era muy inteligente, tenía facilidad de palabra y tenía una sabiduría, pero de otro nivel. Jesús tenía una sabiduría inigualable. Entonces las personas lo seguían, les gustaba escucharlo, porque lo que Jesús hablaba estaba destinado a hacer que las personas sean mejores seres humanos. Entonces Jesús era un verdadero maestro, pero no solo porque hablaba, jóvenes. Porque, a ver, siendo sinceros, ¿qué es más fácil? ¿Hablar o poner en práctica lo que se habla? ¿Qué es más fácil y qué es más difícil, Thais Parra? ¿Qué es más fácil y qué es más difícil? Hablar que actuar. ¿Cómo? Más fácil es hablar que actuar. Correcto, Thais. Es fácil hablar, pero lo difícil es actuar, poner en práctica lo que se habla, ¿verdad? Entonces, a Jesús le llamaban maestro no solo porque hablaba, porque hablar es fácil. A Jesús lo llamaban maestro porque Jesús ponía en práctica lo que él hablaba. Ahí estaba la diferencia. Jesús sí ponía en práctica todo lo que él hablaba, lo que él enseñaba. Entonces, por eso lo consideraban maestro y tenía muchos seguidores. Pero de entre todos esos seguidores, Jesús tuvo 12 seguidores muy especiales, que eran los 12 apóstoles. ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces, luego estos 12 apóstoles fundaron las primeras asambleas cristianas, las primeras comunidades cristianas, y así comenzó a expandirse la iglesia por todo el mundo, primero por el Imperio Romano. Después llegaron a toda Europa, fueron a Asia, fueron a la parte norte de África sobre todo. Y cuando los españoles, bueno, no descubrieron, mejor dicho, cuando los españoles invadieron América, ¿qué religión trajeron los españoles a América? La religión católica. Católica. Así es, Dayana. Es decir, la religión católica vino a este continente americano con la conquista de los españoles. Los españoles trajeron esta religión porque los habitantes originarios de América, los indígenas nativos americanos, ellos tenían religiones de tipo naturalista. ¿Cuáles son las religiones naturalistas? Religiones naturalistas son aquellas donde ven que o piensan, esa es su creencia, que la naturaleza es Dios, que el sol es Dios, que la luna es una diosa, que la montaña es una diosa, que el volcán es un dios. Entonces, esas son religiones naturalistas. Muy bien, el lugar de oración de los cristianos, donde nosotros vamos a orar, la llamamos capilla o la llamamos templo. Es donde usted va a la misa los domingos, donde usted va a rezar. La llamamos capilla, si es que es pequeña,
o templo si es que es más grande. También le suelen decir iglesia, pero en realidad la palabra más precisa para el edificio donde vamos a rezar sería la palabra templo. En cambio, los judíos le llamaban con otro nombre. El lugar de oración de los judíos era la sinagoga, así se llamaba. Y el templo de Jerusalén, pues era el gran templo, era el único templo judío en todo el mundo y un templo enorme y majestuoso que había en Jerusalén. Fue destruido después por los romanos, cuando el general Tito invadió Jerusalén alrededor del año 70 después de Cristo, lo destruyó completamente al templo de Jerusalén y se robó sus tesoros, entre ellos un candelabro de 7 brazos que era de oro macizo. Bueno, en la religión de los musulmanes, en cambio, ellos al lugar de oración le llaman mezquita. Y el lugar más sagrado para ellos es la Meca. ¿Sí? Así como nosotros los católicos tenemos como lugares sagrados, tenemos Tierra Santa, Jerusalén, los lugares santos, y tenemos pues el Vaticano, que es donde está el Papa, ¿no? Muy bien, seguimos un poquito más. Hay mucho que decir sobre esta parte. Miren, por ejemplo, aquí en el mapa se ve a qué países, a qué lugares se dirigieron los apóstoles para expandir la iglesia. Miren que todo comenzó aquí en Jerusalén. Y de aquí, siguiendo las flechas, los apóstoles viajaron por todos los lugares que ellos conocían, a otros países, otros continentes, a predicar el evangelio. Y así se expandió, se expandió, se expandió la iglesia, se hizo cada vez más grande. Pero a ver, le vamos a preguntar a Cindy Palacios. Cindy, ¿usted cree que cuando recién la iglesia comenzó a expandirse, cuando los apóstoles llegaban a otros continentes, a otros países, a predicar una nueva religión, los habitantes de esos países, de esos continentes, los recibían con los brazos abiertos? ¿Qué dice usted? A ver, mientras escribe Cindy Palacios, ¿Puede repetir la pregunta, por favor? sí, les decía si los habitantes de los otros continentes y países donde llegaban los apóstoles, ¿ustedes creen que los recibían con los brazos abiertos, les daban la bienvenida y los quería todo el mundo? Correcto, Michelle. No, la respuesta es no. Muy bien, Cindy, también. No, no en todas las ocasiones, correcto. Más bien eran mal vistos, eran perseguidos, los metían a la cárcel, los mataban, los quemaban vivos, los crucificaban, los entregaban a los leones hambrientos para que se los coman. O sea, no los querían, no los aceptaban. ¿Por qué? Porque ellos traían otra doctrina. Y jóvenes, una religión siempre, de alguna manera, funciona para unir la sociedad. Y cuando viene otra religión, de alguna manera es como que la sociedad comienza a dividirse. Y unos están a favor de la una religión, otros a favor de la otra religión, y ahí vienen los conflictos, las divisiones, las peleas. Entonces, por eso, en los países donde iban, por lo general, no les daban la bienvenida, los perseguían. Pero bueno, eso sucedió hasta que llegó el emperador Constantino, y el emperador Constantino, en el siglo IV después de Cristo, decretó la libertad de culto, es decir, que las religiones podían nomás predicar y las personas eran libres de escoger la religión que querían. Entonces, pues ahí vino la libertad ya por fin, después de 400 años, casi 400 años de muertes, masacres y persecuciones a los cristianos, por fin les dieron libertad de culto. Muy bien, aquí está. A ver, pregunta para Luis Bernardino. ¿Sí me escucha, Luis? Sí. Luis, ¿de dónde cree usted que viene la palabra cristiano? Facilito, miren. A ver, escriban en el chat los demás. ¿De dónde viene la palabra cristiano?
Nada, Luis Bernardino, ya se puso a googlear la respuesta, yo creo. A ver, Mía Prieto, ¿de dónde viene la palabra cristiano? Muy bien, Thais, correcto. Mía, ¿tiene respuesta? Nada, Mía. Ya, Luis Bernardino ya respondió también. Muy bien, esa es la respuesta, jóvenes. La palabra cristiano viene del nombre de Cristo. Por eso los cristianos son los seguidores de Cristo. De ahí viene la palabra cristiano y viene la palabra cristianismo. ¿Hay alguien que se llama Cristian aquí? Si aquí hay alguien que se llame Cristian, la palabra Cristian viene de cristiano. ¿Sí? Cuando la palabra de cristiano se traduce al inglés, se la adopta como Christian, por ejemplo. ¿Sí? Seguimos. Atentos, jóvenes. Seguimos. Miren cuántas cosas vamos aprendiendo. Muy bien. El cristianismo tuvo pocos seguidores entre los judíos, porque los judíos los consideraban enemigos, porque decían que los cristianos solamente vienen a dividir, solamente vienen a dividir a dividir al pueblo. Entonces los judíos, pocos se convirtieron en cristianos, pero los 12 apóstoles eran judíos y ellos son los fundadores de los cristianos católicos. Jesús mismo era judío. Miren cómo es de paradójica la historia, ¿no? Aquí tenemos los 2 apóstoles principales. Si ustedes me preguntan, profe, ¿cuáles eran los 2 apóstoles más importantes? Aquí están, se los presento. Díganles mucho gusto. Los 2 apóstoles más importantes fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ellos fueron los más importantes. A Pedro, porque Pedro, Jesús mismo, lo eligió como la piedra, el cimiento, el fundamento de los apóstoles, le entregó las llaves del reino de los cielos, lo nombró para que él sea el líder de los demás apóstoles. Entonces Pedro viene a ser de los más importantes. Y luego está el apóstol de los gentiles, que es Pablo. ¿Por qué apóstol de los gentiles? Porque Pablo se dedicó a predicar sobre todo a Jesús entre los que no eran judíos. Entonces Pablo viajó muchísimo a Europa, a Italia, a Roma especialmente, a esta parte de Grecia. Pablo viajó a muchos países para predicar a Jesús. Entonces él se lo conoce como el apóstol de los gentiles. Según la tradición, el apóstol Pedro fue crucificado en Roma, ahí murió por su fe. Y Pablo también fue asesinado en Roma. A San Pedro lo crucificaron, en cambio a San Pablo le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Aquí está lo que les decía, jóvenes. A los cristianos no los recibían con los brazos abiertos. Al principio, miren, las autoridades romanas veían al cristianismo como una secta judía. Entonces la veían con indiferencia, con desprecio, con recelo, con desconfianza. Después comenzó la persecución a los cristianos porque decían que ellos traían ideas muy peligrosas para el imperio. A ver, aquí yo quiero explicarles algo, jóvenes. A ver, pregunta para Atenti Ecuador. Vamos a ver, Carlos Ronquillo, ¿sí me escucha o no? Carlos Ronquillo. Sí. ¿Usted cree que en el Imperio Romano habían esclavos, sí o no? Bien. Sí habían, correcto, sí habían. Habían muchísimos esclavos. De hecho, jóvenes, el Imperio Romano se hizo tan poderoso por los millones de esclavos que tenían. ¿Saben por qué? Porque esos esclavos eran mano de obra gratuita. Y los romanos podían disponer incluso de la vida de los esclavos. Si ellos querían, los mataban. O si ellos querían, los dejaban vivir. O sea, para ellos los cristianos, los esclavos, eran como un animal que les ayudaba a trabajar nada más. Y si ellos querían, lo mataban o si no, lo dejaban vivo. Entonces, los romanos se hicieron muy fuertes, muy poderosos, en gran parte
por la inmensa cantidad de esclavos que tenían para construir esas inmensas obras que ellos hacían. Ahora, resulta que llega el cristianismo y el cristianismo dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y el cristianismo dice que todos somos iguales. Y el cristianismo dice que todos somos libres porque vivimos en la libertad de los hijos de Dios. Y el cristianismo dice que los esclavos tienen que ser liberados, que los dejen libres, que ya no sean esclavos. Pregunto a Yarelis Prieto, ¿cómo cree usted que reaccionaron los romanos, que eran dueños de millones de esclavos que trabajaban gratis para ellos, cuando llegaron los cristianos a decirles que había que amar a los esclavos y que tenían que dejarlos ir, que tenían que dejarlos libres? ¿Cómo cree que reaccionaron los romanos? Profe, Sí. ¿me puedes dejar ir al baño? Ok, listo. A ver, Yareli, su respuesta. Yo creo que se pusieron enojados ya que ellos trabajaban para ellos y ya no iban a trabajar. Correctísimo, correctísimo, Yarelis. Ellos se enojaron y como dice aquí Luis Bernardino, creo que escribió, sí, Luis Bernardino, claro, lo tomaban como una burla. Entonces los romanos decían, están ustedes locos, ¿cómo me van a pedir a mí que los libere a mis esclavos? Si ellos me dan de comer, ellos me limpian la casa, ellos trabajan mis campos, ellos me hacen todo. Entonces por eso los romanos odiaban a los cristianos. Miren, punto importante. Entonces, pues con razón, pues que los romanos los perseguían a los cristianos y los trataban de matar. Entonces los romanos comenzaron esas persecuciones que eran muy sangrientas, muy sangrientas. Es un capítulo muy oscuro de la humanidad. Los mataban a los cristianos por miles, por miles. Fíjense que hubo un emperador romano, creo que se llamaba Nerón, que en la persecución a los cristianos los embarró de brea. Cuando la persona estaba viva, el cristiano, lo embarraba de todo su cuerpo de brea, luego lo amarraba a un palo, a un poste, y luego les prendía candela vivos, y dejaban que ahí ardan y se consuman toda la noche. A ese nivel llegaban los romanos. Fíjense todo lo que tuvo que pasar el cristianismo para llegar a convertirse, la religión católica, para llegar a ser la iglesia católica que hoy tenemos. Miren, ahí están unas fotos, bueno, no son fotos, son pinturas, alegorías que tratan de representar cómo los mataban a los cristianos. Miren, ahí está el grupo de cristianos en la arena del circo romano. En la arena ahí están los cristianos y ahí están saliendo las fieras para devorarlos, para comérselos. Miren, aquí está, miren, desde el año 64, bajo el gobierno de Nerón, se sistematizó la persecución. Pero también persiguieron y mataron a los cristianos el emperador Domiciano, el emperador Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiliano, Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. O sea, fueron cientos y cientos de años donde los cristianos los mataban así. Entonces los perseguían, les daban muerte, los encarcelaban, los utilizaban en el circo, los ponían a pelear contra las fieras. En fin, joven, mira, ahí está. Miren el último cuadrito, la última línea. Dice, o eran quemados para alumbrar las calles. A ese nivel de humanidad, de deshumanidad, mejor dicho, llegó la religión cristiana. No la religión, sino los romanos en contra de la religión católica cristiana. Luego, con Constantino, jóvenes, la religión católica pasó de ser una religión perseguida que la buscaban para matar a todos los que eran católicos, pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Esto se dio gracias a un acontecimiento muy especial. El emperador de Roma, llamado Constantino, resulta que decretó primero la libertad de culto a los cristianos y después él mismo, el emperador, se hizo bautizar. Con eso, ahí sí, la religión católica
pasó de ser perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano. Ahí pudo vivir ya en mucha paz y tranquilidad la Iglesia Católica. En tiempo de las persecuciones de los romanos, a ver, aquí les voy a hacer una pregunta. Pregunta para Fabiana Lucas. Fabiana, ¿sí me escucha o no? Sí, profesor. A ver, Fabiana, durante esos cientos y cientos de años que los perseguían a los cristianos para matarlos, ¿usted cree que los cristianos se reunían nomás al público con las puertas abiertas en las iglesias? ¿O cómo se imagina usted eso? ¿Cómo se reunían los cristianos? Porque los perseguían, los buscaban para matarlos. ¿Cómo se imagina usted eso? Así como usted lo dijo, que se unían en las iglesias con las casas abiertas. No, al contrario, Fabiana, no podían reunirse en las iglesias con las puertas abiertas. No podían. ¿Por qué? Porque llegaban los soldados romanos y ahí mismo los atravesaban con la espada todito, los mataban. No podían, no tenían libertad para reunirse. Claro, así es, Michelle, así es. Ellos igual trataban de salir adelante, o sea, con su fe, de continuar, pero tenían que esconderse. ¿Saben dónde se escondían? Aquí, jóvenes, conozcan. Aquí se reunían los cristianos en tiempos antiguos cuando los emperadores romanos los perseguían para matarlos. Miren, ustedes van a decir, profe, ¿y eso qué es? Esas son cuevas que les conocen con el nombre de catacumbas. En esas cuevas enterraban incluso a los difuntos. Eran una especie de cementerios subterráneos que tenían los romanos. Ahí se iban a reunir. Ahí les tocaba irse a reunir a los cristianos para celebrar la misa, para hacer las oraciones, para rezar, lo que sea. Porque si ellos se reunían por ahí, por la calle, en una casa, les caían los soldados romanos y los mataban a toditos. Entonces, miren, esa es la historia, jóvenes, esa es la historia de la Iglesia Católica. Pues tiene un pasado muy fuerte, muy glorioso por un tiempo, por un lado, pero a la vez también muy triste, muy trágico, porque lleno de persecuciones y de tantas cosas. Bueno, jóvenes, vamos a ir a Edmodo para realizar el taller de la clase de hoy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, pregunten. ¿Alguna curiosidad que usted tenga? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro?